Buenas noches, familia Selah. Tengo el alto honor y privilegio de presentar a nuestro hermano César Quispe, quien es líder de jóvenes y maestro bíblico, quien nos va a tocar el tema acerca de nuestra Biblia Reina Valera. Con ustedes, nuestro hermano y maestro bíblico César Quispe. Adelante. Muchas gracias, hermano Gabriel. Qué gusto también saludarlo y también dirigirme a todos los hermanos cristianos y no cristianos que también se conectan o se van a conectar a esta transmisión de este webinar que lleva por título La historia de la Reina Valera. Amén. A continuación vamos a empezar con la diapositiva. En esta noche, la razón que nos reúne a todos en la plataforma virtual es poder conocer un poco más de esta noche especial, ¿no? Que lleva por título La Noche de la Biblia, ¿no? La Noche de la Biblia, porque es una noche de celebración de la palabra de Dios, ¿no? Como cristianos sabemos cuán vital e importante es la Biblia en nuestras vidas, ¿no? Es nuestro norte, es nuestra brújula para nuestras vidas. La Biblia dice que es luz a nuestro sendero. Si no es por la palabra, es donde podemos conocer a nuestro Dios, ¿no? Todo lo que Dios ha permitido que sepamos de él se encuentra en el libro de los libros, que es la palabra de Dios. Y la noche de la Biblia, porque es noche de celebración de su palabra. Sabemos que el mes de la Biblia es septiembre y octubre, ahora que nos encontramos es el mes de la Reforma. Ambos meses son importantísimos en la vida de nosotros los cristianos. A continuación, vamos a continuar, ¿no? Vamos a narrar, comentar la historia de la Biblia en español, ¿no? Realmente hay una gran riqueza detrás de la Biblia que nosotros tenemos, ¿no? Como cristianos, nosotros tenemos la Biblia que llevamos a nuestra iglesia, que usualmente es la Biblia Reina Valera, ¿no? La Biblia Reina Valera se caracteriza porque es una Biblia muy amada, muy estimada, muy querida, ¿no? Por los usuarios de América Latina, ¿no? Amamos mucho a la Reina Valera, ¿no? Actualmente ya tenemos, bueno, desde hace muchos años atrás, ¿no? Diferentes versiones, la nueva traducción viviente y otras versiones más. La Biblia de las Américas, Dios habla hoy y otras versiones más, ¿verdad? Pero hoy vamos a narrar acerca de la Biblia en español. Adelante, por favor. ¿No? La noche de la Biblia. Esto es la historia de la Biblia en español. Adelante. Adelante. Y vamos a empezar, ¿no? Empezar por esta imagen que vemos ahí de fondo. Eh, Esta imagen que vemos de fondo es conocido actualmente como una de las Biblias más antiguas que existe, ¿no? En el idioma español, ¿no? Y vamos a conocer de qué se trata, ¿no? Y no es precisamente la Reina Valera, porque la Reina Valera, ¿no? Es el resultado anteriormente de la Reina Valera, hubo muchas traducciones, ¿no? Del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, había porciones del Antiguo, porciones del Nuevo Testamento, ¿no? Fue evolucionando a lo largo de los tiempos de la historia, ¿no? Para poder concluir en la Reina Valera, ¿no? Que ese es el viaje que vamos a tener en esta exposición de esta noche. Pero empezamos por el punto de partida y vamos a conocer de qué se trata esta imagen que vemos, que es conocida como la Biblia más antigua, ¿no? Y estamos hablando de la Biblia. Siguiente, por favor. Estamos hablando de la famosa Biblia alfonsina, ¿verdad? ¿Por qué decimos que es una de las Biblias más antiguas? Porque esta Biblia fue publicado en el año 1280, un montón de siglos atrás, ¿verdad? Si bien es cierto, también hay escritos de la Biblia prealfonsina, el antes de la alfonsina, pero lo cierto es que esta Biblia alfonsina es conocida como la más antigua y fue patrocinado, ¿no? Por el famoso rey Alfonso X de Castilla, de España, ¿no? Es de ahí donde proviene, ¿no? El nombre de la Biblia alfonsina, de su patrocinador, que fue el rey Alfonso, Biblia alfonsina, ¿no? De ahí donde proviene el nombre, ¿no? ¿Quién fue que patrocinó la traducción? ¿No? Y podemos decir, por ejemplo, que esta Biblia alfonsina, si bien es cierto, es la Biblia más antigua en el idioma español, ¿verdad? Sus orígenes o su fuente de traducción no fue el hebreo ni el griego, ¿no? En su naturaleza, sino fue basado en la Biblia que existía en ese entonces, que era la Vulgata,
¿no? La famosa Biblia Vulgata, ¿no? Que era la Biblia en el idioma latín, que estuvo por muchos siglos, ¿no? En vigencia, ¿no? Desde el siglo IV estuvo la Biblia en latín, ¿no? Estuvo en vigencia por muchos siglos. Y aquí en el siglo XIII, en el año 1280, es donde se traduce al español completo eh, la Biblia famosa llamada la Biblia alfonsina. Pero siendo su fuente primaria, como decimos, era desde el idioma latín que existía. No recurrieron al hebreo o al griego, ¿no? Como sí lo hizo Casiodoro de Reina, ¿no? Que lo vamos a comentar más adelante en la ponencia. Y a continuación, ahí vemos, sí, la imagen, ¿no? Como podemos ver, si acercamos de repente a la pantalla, ahí vemos que en ese tiempo, pues, la Biblia se caracterizaba por tener esos gráficos, ¿no? Las letras, obviamente en el español medieval, estamos hablando, en el español antiguo, ¿no? Como todos sabemos, el idioma español, como muchos idiomas, tienen variaciones conforme pasan los siglos y el tiempo, ¿verdad? O sea, el español del año 1500 o 1280, como en este caso, nosotros sí lo podemos entender en muchas partes, pero hay partes que no lo podemos entender, ¿no? Porque obviamente el idioma va evolucionando. Y como vemos ahí, tenemos los diseños en la tipografía de la letra y vemos ahí las imágenes, ¿no? Que así se caracterizaba la Biblia en sus inicios, ¿no? Como acá la Biblia alfonsina, ¿verdad? Mientras que nuestras versiones, ahora que tenemos la Biblia Reina Valera o la traducción viviente u otras traducciones, no, ahí vemos que obviamente es todo de tinta negra, bueno, excepto que las palabras de Jesús están resaltadas en color rojo, pero usualmente no vemos gráficos así detallados de colores, ¿no? Pero sí, en la Biblia de estudio podemos observar que sí hay mapas, hay otros tipos de dibujos, pero no de esta naturaleza, ¿no? Y obviamente también esto demandaba, obviamente, un mayor esfuerzo y tiempo para poder realizar estos gráficos, estos diseños, como todos podemos observar en esta noche a través de la pantalla, ¿verdad? Eso es lo que podemos comentar de forma breve, lo que fue la Biblia alfonsina en sus inicios, ¿no? Y fue transcurrido muchos años después que posteriormente ya tenemos la Biblia en nuestras manos, la Biblia Reina Valera. Seguimos en el tiempo y vamos a pasar a la siguiente traducción, ¿no? A la siguiente traducción, esa traducción ya es conocido como la traducción políglota. Y vamos a ver por qué le decimos, por qué le dicen políglota. Si bien es cierto, bien un salto, ¿no? La anterior fue en 1280, que fue publicado la Biblia alfonsina, ¿no? Y ahora estamos hablando de esta Biblia que fue publicada en el año 1520. A partir del año 1520 en adelante, donde sucede diferentes traducciones de la Biblia en español, ¿verdad? Y comentamos, esta Biblia es muy famosa, la Biblia políglota, como su mismo nombre dice, ¿no? Políglota, ¿no? Que fue escrito en varios idiomas, fue traducida a varios idiomas, ¿no? ¿En qué idiomas? En 4. En el idioma latín, griego, hebreo y arameo, ¿no? Como vemos ahí, esta es la portada de la Biblia políglota, ¿no? Es la portada. Y vamos, y obviamente el contenido de esta Biblia políglota contenía tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ambos testamentos se encontraban aquí. Pero para conocer un poquito más, lo que vemos es la portada, pero queremos ver el contenido, ¿verdad? Si podemos acercar, así era la Biblia políglota, ¿no? Tenía los 4 idiomas, ¿no? En el lado, por ejemplo, en el lado izquierdo, tenemos el idioma hebreo, en el medio estaba el latín, ¿no? Y el griego y el arameo, ¿no? Lo tenías todas las versiones, ¿no? Si bien es cierto, actualmente también hay, creo que la Biblia multiversiones, ¿no? Hay Biblias en inglés, la siguiente está en español, ¿no? En una sola Biblia. Otros tienen 3 hasta 4, ¿no? 3 versiones, ¿no? Que salen paralelas, ¿no? Ya no tienes que recurrir a varias Biblias simultáneas, sino que lo tienes ahí todo junto, ¿no? También algo parecido era, pero estamos hablando en el año 1520, ¿no? Que fue publicado esta famosa Biblia, la Biblia políglota. Es muy importante dentro de la historia de la Biblia en español. Al siguiente, por favor. A continuación, esta Biblia que vamos a mostrar, esta traducción, ¿no? Es la famosa traducción de Encinas, ¿ya? Si bien es cierto, eh, antes de saltar desde la Biblia políglota, que fue la Biblia en varios idiomas, que fue traducido y que todo lo podías ver de frente, como lo vimos en la anterior lámina, ¿no? Hubieron otras traducciones
¿no? Pero lo que hemos querido compartir en esta noche son las traducciones más importantes o más principales de lo que forman la historia de la Biblia en español. A continuación, lo que vamos a ver, las diversas traducciones no significan que son las únicas. Existen muchos más, pero son las más relevantes o trascendentales dentro de la línea de tiempo, si podemos decirlo así, de la historia de la Biblia en español. ¿Ok? Ahora sí, regresamos, por favor, a la anterior lámina. Ah, no, sí, sí, ahí. Digo, vamos a comentar sobre la famosa traducción de Encinas, ¿no? ¿Por qué es famoso esta traducción? ¿No? Como vemos en el lado derecho, es la portada de la traducción de Encinas, ¿no? Y es importante, decíamos, esta traducción, porque esta traducción fue hecho por el mismo Francisco Encinas, pero fue traducido desde el idioma original. Como todos sabemos, el idioma original del Nuevo Testamento fue el idioma griego, ¿verdad? Fue Encinas que lo tradujo desde el idioma griego, ¿no? Lo llevó hacia el español. Mientras que la Biblia alfonsina, que fue el punto de partida de esta historia de la Biblia en español de esta noche, ¿no? Mientras que la Biblia alfonsina, tanto el Antiguo y Nuevo Testamento, su base primaria o original o primigenia fue el idioma latín, ¿no? Y llevado al español. El Nuevo Testamento de Encinas fue llevado desde el idioma original, ¿no? Hacia el idioma español, ¿verdad? Por eso esta Biblia es muy valiosa, porque no usa un intermediario, sino va directo hacia el original, que es el idioma griego, ¿verdad? Siguiente, por favor. Posteriormente, mira, posteriormente, aquí vemos otra traducción, que es la famosa traducción de Ferrara, ¿no? Que esta traducción fue publicada, ¿cómo se llama? En el año 1553. O sea, muchas publicaciones, muchas traducciones se realizaron en el siglo XVI, ¿no? Que hablamos entre 1500 al 1600, ¿no? Este, y fue traducida en la ciudad de Ferrara, que se encuentra en Italia. De ahí es donde proviene, obviamente, el nombre de la traducción de la Biblia de Ferrara, ¿no? De ahí, de la ciudad de Italia, ¿no? Hay un detalle con esto, con esta Biblia, ¿no? Como vemos, como la Biblia anterior de Encinas, esta Biblia solamente contiene el Antiguo Testamento, ¿verdad? Solo el Antiguo Testamento, ¿no? Y la financiación, como todos sabemos, ¿no? Todo tiene un costo. En este caso, las traducciones también tenían un costo. Las publicaciones tenían un costo, ¿no? En este caso, en la historia de la Biblia, Ferrara dice que una mujer fue la que financió esa traducción, ¿no? Que fue publicada en el año 1553. Como vemos ahí, esa es la portada de la famosa Biblia, ¿cómo se llama? La Biblia Ferrara. Se me estaba olvidando, en el anterior, que vimos en la anterior de la Biblia de Encinas, ajá, esta traducción también fue empleada por Casiodoro de Reina en su traducción que hizo al español. Por eso también es importante la traducción de Encinas, porque usó esta traducción de Encinas para su Nuevo Testamento, ¿no? Casiodoro de Reina, como vamos a comentar, él usó de los originales, pero también vio y observó diferentes publicaciones que habían del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ¿no? Y en este caso especial también usó la traducción de Encinas como una referencia para la publicación que realizó Casiodoro de Reina, ¿no? Con la publicación de la Biblia en español, ¿no? Que él sí lo tradujo de forma completa, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿correcto? Ok. Si bien es cierto, como mencionamos, esa traducción de la Encinas se publicó en el año 43, sin embargo, había ya pequeñas traducciones también hechas del griego al español, pero solamente eran porciones. Es como en nuestros tiempos, a veces traducen, por ejemplo, la Sociedad Bíblica Unidas traduce la Biblia completa, ¿no? Las envía, pero también las envía no solamente Biblias completas, sino también Biblias solamente Nuevo Testamento o porciones bíblicas. Lo mismo en esos tiempos sucedía. En esos tiempos también habían porciones, ¿no? Y habían sí porciones del griego al español, pero solo porciones, pero fue ¿cómo se llama? Nuestro hermano Encinas, Francisco de Encinas, que él sí lo lanzó de forma completa, ¿no? Ahora sí regresamos, por favor, a la traducción que estuvimos.
en la Biblia de Ferrara. Siguiente, por favor. Así es, ¿no? De esta forma, vamos conociendo las diferentes traducciones que surgieron anteriormente. Otros podemos pensar, ¿no? Con las traducciones que estamos viendo, que en el transcurso del tiempo, en el transcurso de las personas, como lo que hicieron la traducción de Ferrara, Francisco de Encinas, la Biblia políglota o la Biblia de la que es considerada como la Biblia más antigua en el idioma español, que fue financiado por el rey Alfonso de la Biblia Alfonsina, ¿no? Hay mucho esfuerzo detrás de todo, ¿verdad? Hay mucho esfuerzo de personas, de tiempo, de recursos para poder llevar la Biblia en español. Haciendo un espacio, un paréntesis, ¿no? Si viajamos en el tiempo, ¿por qué llevar la Biblia en español? ¿Por qué al español? ¿Verdad? Si bien es cierto, la que en esos tiempos, que hablamos siglo XVI, 1500 y algo, o si retrocedemos más atrás, siglo XIII, donde se lanzó la Biblia alfonsina, ¿no? Existía la Biblia que circulaba, que era la Biblia famosa, como mencionamos al inicio, la famosa Biblia Vulgata, la famosa Biblia Vulgata latina. ¿Y qué es la Biblia Vulgata latina? No es más que la Biblia traducida al latín, ¿no? Que por muchos siglos estuvo en vigencia la Biblia latina, donde no todas las personas conocían el latín y solamente eran los sacerdotes que en las iglesias leían, compartían la Biblia en latín, pero no todas las personas conocían el latín, ¿no? Estamos hablando del año 1500 y algo, no todas las personas conocían el latín y, y las personas de ese entonces no tenían la facilidad como tú y yo podemos tener, ¿no? Tú puedes agarrar la Biblia, dices, yo quiero leer Salmos, y lees Salmos. Yo quiero leer Génesis, yo quiero leer Juan, quiero leer Job, quiero leer Apocalipsis, quiero leer Hebreos, Primera de Corintios, o quiero leer Malaquías, ¿verdad? Quiero leer Marcos, Lucas, ¿verdad? Porque lo podemos acceder, la Biblia, de forma muy fácil, porque lo tenemos al alcance. Todos en nuestra casa tenemos una Biblia. Y muchas personas no solo tienen una Biblia, sino tienen ¿cuántas Biblias? Otras personas tienen 2, 3, 4, 5, 6 Biblias. ¿Y por qué tantas? Porque pueden tener la Reina Valera, pueden tener la traducción viviente, la Biblia de las Américas, ¿verdad? Y otras versiones, pueden tener diferentes Biblias. O pueden tener la Biblia Reina Valera del año 60, del año 95, o de 2020 que salió ahora, o sea, no, podemos tener diferentes, todavía regresamos a la anterior diapositiva, todavía no llegamos a lo que es Castellón y Cipriano de Valera, pero decíamos que en esos tiempos no había esa accesibilidad al idioma, ¿no? El latín, era latín, el latín, el latín, ¿no? Y en ese tiempo estaba prohibida realizar las traducciones, ¿no? No es que a alguien se le ocurra, se amanece, se despierta y dice, hoy voy a traducir al español, ¿no? Y que uno va a la librería, a la tienda de ese momento, o voy a la biblioteca de los monasterios de ese entonces, que abundaban los monasterios, uno va y dice, voy a ir a pedir prestado o voy a ir a tal lugar y voy a acceder a los manuscritos en hebreo o en griego porque quiero traducir, llevar, ¿no? O sea, primeramente, que los manuscritos originales, como hablamos del idioma griego, hebreo, cualquier persona no podía acceder a esos manuscritos, ¿verdad? La persona normal, la persona del pueblo no podía accederlos, ¿no? Esos recursos o esos manuscritos solamente estaba reservado para la parte eclesial, que ellos sí podían acceder, ¿no? Y no todos podían acceder, pero menos las personas, o sea, las personas comunes y corrientes no podían acceder a los manuscritos. Entonces, uno se pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo llevar a mi idioma si ni siquiera puedo acceder a los manuscritos originales? Solamente tengo la Biblia en latín, ¿no? Y que muchas personas no entendían el idioma, ¿no? Esa razón de ello que empiezan los esfuerzos de múltiples personas en diferentes momentos, en diferentes siglos,
empiezan ese movimiento de poder llevar al idioma español, ¿verdad? Lo que estamos compartiendo ahora en esta noche es solo una línea de tiempo de la historia de la Biblia en español. Lo mismo existe la historia de la Biblia en alemán, en francés, en los múltiples idiomas que uno existe, ¿verdad? Tienen su línea de tiempo, ¿verdad? Así como hablamos de esta noche, puede prepararse como la historia de la Biblia en inglés, en francés, portugués. Cada una de las traducciones tiene su propia línea de tiempo, ¿verdad? Muchas personas, tiempo, esfuerzo, recursos. Y cuando han traducido estas Biblias al idioma español, como les decía, no era tan fácil solamente traducir. Primeramente, para traducir tienes que conocer obviamente los idiomas originales, ¿no? Griego y el hebreo, si quieres llevar eh, directamente de los originales al español, ¿no? Como estábamos explicando, otros no hacían eso, simplemente como ya existía el latín, del latín lo traducían al español, ¿no? Pero el latín es, en este caso, es una lengua intermedia, ¿no? No va directo al original, sino de la lengua intermedia, que es latín, salta al español, mientras que otros sí, de los idiomas originales, va hacia el español. Le decía que no todos podían, ¿cómo se llama?, poder realizar esta labor de la traducción. Es por eso que es varios, algunos fueron sacerdotes, ¿no? Monjes, ¿no? Monjes que llevaron porque sí tenían acceso a estos recursos de traducción, a estos recursos de acceder a los manuscritos originales para poder llevar al español. Con esto quiero decir que realmente hay mucha historia, mucho esfuerzo, y no solamente el esfuerzo, sino de los que estamos comentando, de los diferentes traductores, no lo han tenido fácil en su tiempo, porque como decíamos, en ese tiempo estaba prohibida la traducción de la Biblia que no fuera el propio latín. Solo latín, 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 latín. No se podía llevar al español, no se podía llevar al francés, al alemán, a los múltiples idiomas que existían en Europa de ese entonces o en el Asia de ese entonces. No se podía, ¿no? Porque estaba prohibido. Y tampoco no que prohibido porque prohibido, sino que había persecución detrás si lo hacían. No solamente había persecución, había tortura, ¿no? Muchas de esas personas fueron asesinadas por poder llevar el idioma al español. Muchas de esas personas fueron torturadas, fueron encarceladas para poder llevar desde los originales al español o de latín al español, ¿no? No solamente fueron torturadas, metidos a la cárcel, que han sufrido humillación, no solamente eso, algunos de ellos fueron no solamente asesinados sus hermanos, sus padres, ¿no? Fueron desterrados del lugar donde vivían. Y muchos no solamente fueron desterrados, sino les quitaban las casas, les quitaban sus bienes, les quitaban sus propiedades. Ese es el precio o el costo alto que pagaron muchos traductores que llevaron al idioma español en el transcurso del tiempo, ¿no? Pero ahora nosotros tenemos, con facilidad podemos adquirir la versión en español que uno desea, del año 1909, 60, 95, ¿verdad? 2012, 2020, o sea, las diferentes publicaciones que se han realizado en el transcurso del tiempo. Uno puede escoger, yo quiero la Biblia letra gigante, súper gigante, ¿verdad? Quiero la Biblia con este diseño, ahora existe la Biblia de apuntes, hay diferentes presentaciones de las Biblias que hay, y uno dice, wow, uno va a la librería y puede conocer diferentes Biblias. Las Biblias normales, las de que son estudio, y en la Biblia de estudio también hay una diversa variedad de Biblias de estudio. Y uno con facilidad puede observar, ver o adquirirlo, pero sin embargo, en esos tiempos hubo mucho dolor, ¿no? Mucho, como les decía, personas perdieron sus propiedades, que porque iban a perseguir, tenían que dejar sus casas y esas casas eran apoderadas, se los quitaban las casas, los bienes y se lo quedaban. ¿Y de dónde provenían sus recursos para poder seguir traduciendo? Ellos tenían que buscar su propia financiación para llevar las traducciones. Y ahora sí, continuamos, cerramos paréntesis, continuamos con la traducción de Pineda. En la lámina anterior, seguimos con la traducción ajá, de, ajá, la traducción de Pineda, ¿no? Esa traducción fue realizada en el año 1556, como vemos ahí, y fue traducido por Juan Pérez de Pineda.
¿no? Como vemos ahí en el lado derecho, esa es la portada de la Biblia de la traducción de Pineda. En esta ocasión, oportunidad, contiene solamente el Nuevo Testamento de la Biblia, ¿no? ¿No? Como se pueden dar cuenta, no están publicando Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Están publicando otros antiguos, otros nuevos, ¿verdad? Otras porciones, pero todavía no viene la Biblia completa, traducido desde los originales. Y en este caso, Juan Pérez de Pineda, aquí él, luego de su publicación, él dejó su fortuna, ¿ya? A favor de la causa bíblica. ¿Qué significa esto? Que él dejó su fortuna para que con el dinero que él dejó, o con la herencia que él dejó, se pueda seguir realizando más traducciones. Como decíamos, es importantísimo la financiación, ¿no? Es importantísimo para que pueda llevar con éxito la publicación. En este caso, Juan Pérez de Pineda, pues dejó su fortuna, ¿no? A favor de la causa bíblica. Siguiente, por favor. Ya está. Casiodoro de Reina. Antes de entrar aquí a Casiodoro de Reina, por ejemplo, decíamos que Juan Pérez de Pineda, que sacó la traducción que hizo, el financiamiento que dejó se lo pasó a Casiodoro de Reina, para que Casiodoro de Reina pueda continuar con la traducción, como lo vamos a ver a continuación. Es muy importantísimo conocer al famoso Casiodoro de Reina, porque es de su apellido que proviene nuestra famosa Biblia que tenemos en el presente, que es la famosa Reina Valera, ¿no? Pues toma el apellido de Casiodoro de Reina, ¿no? Como primer apellido, ¿no? A lo que conocemos en el presente como la famosa Reina Valera. A ver, vamos a continuación con la siguiente diapositiva, por favor. Nuestro hermano Casiodoro de Reina, él publica la famosa Biblia del oso. Así se llamó, como vemos ahí en la portada, en el lado derecho. Vemos ahí la Biblia del oso, es la portada. ¿Y por qué le dicen la Biblia del oso? ¿No? Nosotros podemos ahí describir en la portada que vemos un árbol con un oso intentando alcanzar un panal de miel, ¿no? Si se puede visualizar ahí en la pantalla, ¿no? Es donde toma el nombre de la Biblia del oso. Y dice la historia por qué por qué su portada aparece el oso, aparece la miel, aparece el árbol y no aparece un símbolo del cristianismo, ¿no? Como decíamos hace un momento, en esos tiempos estaba prohibido totalmente las traducciones y las publicaciones al idioma español. Entonces, no podrían traer una traducción de forma evidente con un símbolo del cristianismo adelante, porque inmediatamente era confiscado y era destruido, era quemado. Como muchas de las publicaciones que hemos visto anteriormente, que fueron intervenidas y fueron quemadas. No es que todas las publicaciones que hicieron, de lo que hemos estado narrando a través de la historia hace unos instantes, ¿no? No significa que todas estuvieron exitosas, todas se conservan hasta hoy, ¿no? Muchas fueron quemadas y destruidas, ¿verdad? La famosa Biblia del oso fue publicado en el año 1559, ¿no? Por Casiodoro de Reina, ¿no? Fue traducida por él. Él sí contiene, en la traducción de Casiodoro de Reina, él sí recurre a los originales, al hebreo y al griego, como decíamos, pero también se basó en las diversas publicaciones que en ese entonces ya existían, como la traducción de Francisco Encinas. O sea, se basó en esas traducciones también, ¿no? Se llamó la Biblia del oso, como dice, a raíz de la portada que sale en la Biblia, ¿no? Esta sí fue la Biblia completa, esa que fue traducido desde los propios originales al idioma español. Y conociendo un poquito más acerca de quién fue Casiodoro de Reina, él fue un monje, ¿no? Que vivía en España, y en ese monasterio donde él vivía, el monje, ahí vivía Casiodoro de Reina, ¿no? Junto con diversos monjes, ¿no? Dice la historia que llega hasta ese monasterio
una de las traducciones que existía en ese entonces al idioma español. Y es donde Casiodoro de Reina lo estudia y lo revisa y siente motivación de llevarlo al idioma español desde los originales, ¿no? Ahí surge esa idea o ese deseo de Casiodoro de Reina de poder llevarlo al español, ¿no? Y para ese entonces hay un famoso personaje de la historia que es muy conocido y mencionado también en lo que recordamos la Reforma, ¿no? Es el famoso Julianillo, ¿no? Este personaje se encargaba de distribuir las Biblias. Como decíamos, que en esos tiempos estaba prohibido las traducciones y las publicaciones. Si se encontraban, se quemaban, se destruían las publicaciones. Pero sin embargo, este gran personaje, Julianillo, que está registrado en su nombre en la historia, lo que hacía él era distribuía las Biblias, distribuía esas publicaciones. Estaban prohibidas, sí, pero él se las ingeniaba para poder moverlas, esas Biblias, de una ciudad a otra ciudad, ¿verdad? Aún sabiendo que corría peligro su propia vida, él lo hacía, porque él quería, él deseaba que la palabra de Dios en el idioma español llegara a la mayor cantidad de personas posibles, ¿verdad? Y las personas lo recibían con sumo gozo porque es la Biblia, que ellos sí lo pueden acceder y pueden leer y pueden entender porque está en su propio idioma, ¿verdad? Es como también ahora en estos tiempos, ¿no? Cuando la Sociedad de Bíblicas traduce el idioma, perdón, traduce el Nuevo Testamento o ya sea la Biblia completa, parcial o porciones, y lo lleva a comunidades distantes, tribus, o lo lleva a otros idiomas de distintos lugares. Las personas a veces que solamente escucharon el Evangelio porque lo predicó un misionero o porque se estableció una iglesia y le compartieron de Jesús, hablaron de la gran obra redentora de Cristo, de la creación y todo lo que Dios ha hecho, nos ha llamado a su reino, pero ahora pueden tener mucho más acceso a la información, a la palabra de Dios. Y ellos lo reciben en el presente, en el pasado y en el presente, lo reciben como sumo gozo la Biblia, porque pueden acceder en su propio idioma, ¿no? Y en esos tiempos también, ¿no? En esos tiempos que hablamos del año 1559, ¿no? Las personas, y un poco más atrás también, de las traducciones previas que se hicieron al idioma español, también cuando las personas lo obtenían, lo recibían con sumo gozo, porque ellos no podían leer la Biblia en su propio idioma. Acuérdense que durante muchos siglos, latín era el único idioma de la Biblia, pero sin embargo lo podían ver en su propio idioma, ¿verdad? Era un gran regocijo entre las personas, pero no tenían las facilidades también para poder conseguirlas. Era de forma clandestina, de forma oculta, donde podían ellos adquirir la Biblia. No es que estaba en un estante, se vende aquí las Biblias en español. Después de muchos siglos, escogen la Biblia o el modelo que deseas o la versión que deseas. Era imposible porque lo incendiaban en la tienda, lo quitaban y arrestaban a la persona que lo vendería, que lo vendía, ¿no? De forma clandestina podían acceder a la Biblia, ¿no? Y esas personas, si querían leerlo, tenían que leer en sus hogares. Tenían que tener cuidado si alguien se enterara, lo delatara, ¿no? Y lo podrían tener esa persona, torturar hasta que confiese quién fue la persona que lo vendió y así llegar a la persona que está proveyendo, ¿no? Estas Biblias, ¿no? Qué curioso, ¿no? Enlazarlo también con nuestro presente. Actualmente hay muchos países donde los cristianos son perseguidos, ¿no? Países como Pakistán, Corea del Norte, diversos países del lado del Asia, ¿no? Que son perseguidos y que muchos cristianos a veces la Biblia que tienen en sus idiomas, gloria a Dios, porque sí tienen la Biblia en sus idiomas ahora, pero tampoco los tienen fácil, porque en esos lugares del mundo a veces son otras religiones que abundan en esas naciones o en esos países y que esas personas no tienen la facilidad de poder leer la Biblia, pararse en el patio de la calle, ir a una plaza a poder predicar, y hablo 2024, ¿no? No tiene la facilidad porque los mismos vecinos, los mismos familiares, son los que van y llaman a la policía y se lo arrestan y se lo llevan preso. Eso sucede en 2023, 24, ¿no? Sucede en ciertas regiones del mundo. Hay países, ¿no? Hay un país que si aún una persona descubre que es cristiano,
que les cubren promoviendo su fe y tiene la Biblia en su casa, ¿no? Hay un país que le quita hasta la nacionalidad tan solo por ser cristiano. Hay otra nación, hay otro país que dentro de su división de orden, así como hablamos en nuestro caso la Policía Nacional de Perú, ¿no? Las Fuerzas Armadas, y dentro de estas entidades pues tienen su servicio secreto, ¿no? Tiene su servicio de inteligencia propia, ¿no? Diferentes ramas que salen de estas instituciones. Lo tiene cada país del mundo, ¿no? ¿No? Pero en ciertos países existen ciertas divisiones, ¿no? Que se encargan del servicio secreto de buscar a cristianos. Es alucinante porque no es una historia o un cuento, no es la realidad en ciertos lugares del mundo, ¿no? Si hay una denuncia de que cierto hogar o cierta familia que es cristiana, que entonces intervienen las líneas telefónicas de esa casa, ¿verdad? Y hay otras regiones donde es su propia familia, son sus propios padres que lo venden, lo presionan para que renuncie a su fe. Si no renuncia, se lo llevan a la comisaría, en la comisaría lo pegan, lo golpean. Hay testimonios, eso en internet, de las personas que han sido, que sufren esta persecución y han sido, que son golpeadas, ¿no? No solamente eso, son sus mismos amigos que lo delatan. ¿Por qué? Porque se concibe de que esa persona que está dejando su anterior religión para unirse al cristianismo, lo se ve como una traición, como la oveja negra de la familia, que estás manchando el honor de la familia y sienten desprecio y vergüenza por esa persona que está traicionando el honor de su familia. Es por eso que sufren persecuciones en algunas partes del mundo, ¿no? Y regresando a lo que nos trata el tema de esta noche, eh, siguiente, por favor. Siguiente, por favor. No queremos españarnos con el tiempo. Siguiente, por favor. Cipriano de Valera, ¿no? Para finalizar, antes de entrar a Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina tampoco lo tuvo fácil cuando empezó a traducir. Si bien es cierto, este Julianillo que decíamos llevaba las diversas traducciones a diferentes lugares, y en ese tiempo la Iglesia Católica no sabía cómo es posible que existan diversas traducciones en español, y si saben que en ese tiempo estaban protegidas las fronteras, ¿no? Así como ahora, ¿no? Están ciertos lugares en zona de estado de emergencia, están los militares en ciertos puntos viendo que no haya violencia, ¿no? En ese tiempo, ciertos puntos estratégicos también, los lugares donde las entradas, la salida de las ciudades o ciertas partes internas de la ciudad, habían ciertos controles, ¿no? Para evitar que circule la Biblia en español, ¿no? Así era. Este famoso Julianillo lograba llevar de un lugar a otro las Biblias, ¿no? Lo curioso porque dice la historia que él cuando llevaba las Biblias lo hacía cuando él pasaba los controles, él iba empujando, llevando un barril de vino, ¿no? Hablamos un barril hecho de madera, de vino, ¿no? Y cuando él llevaba ese barril de vino hacia los controles de seguridad, ¿no? Pasaba en la ciudad a la entrada, cuando llegaba, las personas la inspeccionaban, miraban, ¿qué encontraban? Vino. Ahí estaba el vino. Pero lo que no sabían ellos es que ese recipiente grande, ese barril de vino, el 100% de su contenido no era vino, sino la parte superior de arriba era vino y en la parte inferior se había diseñado un compartimiento donde ocultaban ahí las Biblias, las traducciones. Otra vez hablamos, no había la Biblia completa, porciones y Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, solo porciones. O bien antiguo o bien nuevo, no completo. Y los ocultaban ahí. Y cuando pasaban los controles, como si nada pasaba. Y en ese entonces se preguntaban, ¿cómo es posible que haya tanta distribución? Pero si hay control y hay persecución. Entonces, a través de esta forma es donde él entraba. Y Julianillo tenía un físico particular, porque su historia dice que era una persona de pequeña estatura y su espalda era un poco encorvado hacia adelante y era pequeño. Y así él distribuía las Biblias, ¿no? O sea, hay un gran esfuerzo detrás hasta que después un día fue traicionado, ¿no? Por una persona que recibió la Biblia, fue traicionado, fue torturado, fue metido preso, ¿no? Y posteriormente lo mataron, ¿no?
y dice la historia que mientras iba hacia la hoguera, donde lo quemaron vivo, iba cantando una melodía, ¿no? No, ese es el esfuerzo que hay detrás de que todos tengamos ahora la Biblia en español. Ok, ya viendo ese preámbulo también, pasamos ahora, antes de llegar, perdón, a Cipriano de Valera. Realmente hay mucho que comentar, pero para avanzar, Casiodoro de Reina no lo tuvo fácil, como decíamos, porque él tuvo que huir del monasterio. No es que ahí se sentó en el monasterio a la luz del sol y dijo, hoy voy a traducir, estos meses voy a traducir la Biblia en español. No, en sus inicios empezó, pero después se enteraron que en ese monasterio había monjes rebeldes. Así que mandaron una delegación hacia el monasterio. ¿Y qué pasó? Tuvo que salir huyendo. No solamente salió huyendo Casiodoro de Reina, sino que en ese monasterio también se encontraba Cipriano de Valera. ¿Quién era Cipriano de Valera? Era otro monje. Era amigo de Casiodoro de Reina. ¿Entiendes? Y no solamente los dos huyeron, sino varios monjes de ese monasterio huyeron a otros lugares, ¿no? O sea, Casiodoro de Reina viajó a un país, después viajó a otro y regresó al anterior. No le permitían traducir, le perseguían. Un rey lo protegió. Después de un tiempo le quitó la protección, de nuevo tenía que huir. De ahí se casó, fue pastor de una iglesia. De ahí no podía terminar igual la traducción al idioma español. Tuvo diferentes también obstáculos o tropiezos para que Casiodoro de Reina pueda sacar la famosa Biblia del Oso. ¿Ok? Que es la primera Biblia completa al español, pero traducido desde los originales, a diferencia de la Biblia alfonsina, que fue desde el idioma latín, ¿no? Ahora sí, hablamos rápidamente de Cipriano de Valera. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. La siguiente lámina. Cipriano de Valera, como vemos en la imagen, ¿no? Él revisa el trabajo que hizo Casiodoro de Reina. Revisa el trabajo, revisa la traducción, ¿no? Y a esa revisión que él hace y a esa publicación se le ha denominado como la Biblia del Cántaro, ¿no? Ahí vemos en el lado derecho de esta lámina la portada de la Biblia del Cántaro. ¿Y por qué la Biblia del Cántaro? Porque si hacemos ¿cómo se llama? Un zoom, ¿no? Vemos ahí una persona derramando agua de un cántaro, ¿no? Es de ahí donde proviene, ¿no? La denominación de la Biblia del Cántaro, ¿no? Y él lo publica en el año 1606, ¿no? En este caso, obviamente, contiene también el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Y fue una revisión, obviamente, de la Biblia del Oso, ¿no? Sí. Siguiente, por favor. La siguiente lámina, por favor. Vamos a avanzar por el tiempo. Y ahí es donde sucede, ¿no? Ahí es donde sucede que es la fusión de los dos, ¿verdad? Me olvidé de comentar que Cipriano de Valera llegó a ser profesor en Cambridge y también llegó a ser profesor en Oxford, ¿no? O sea, era una persona que conocía y sabía mucho. Y es la fusión de los dos, es la unión tanto de la Biblia del Oso como la Biblia del Cántaro, que es la revisión de la Biblia del Oso, es la fusión de ambos apellidos que llega de Casiodoro de Reina, Reina, de Cipriano de Valera, Valera, ¿no? Es como se une la famosa Reina Valera, que hoy tenemos en nuestro presente, ¿verdad? Como decíamos al inicio, la Biblia Reina Valera, ¿no? Es muy amada y muy querida en toda América Latina desde hace un montón de años, ¿verdad? Muchos nos aferramos a la Biblia Reina Valera, ¿no? Algunos van por las otras traducciones o versiones, ¿no? Pero igual es querida y muy apreciada la famosa Reina Valera. Y de esta forma podemos, antes de concluir, ¿no? Comentarles que esto fue la historia de la Biblia en español, resaltando las principales traducciones y también comentando de que hubieron otras traducciones también al español que no están en estas láminas, pero hemos querido rescatar en esta noche las más importantes, las más trascendentales, al menos en la historia. Siguiente, por favor. Ok, la famosa Reina Valera, como vemos allá, ahí vemos en sus inicios, ahí fue publicado en el año 1602, como dijimos. En este caso, acá participó mucho la Sociedad Bíblica Americana y la Sociedad Británica, ¿no? Que son los antecesores de las Sociedades Bíblicas Unidas que conocemos ahora.
que hicieron una posterior revisión en el año 1909, ¿no? La publicación que se realizó en el año 1909, ¿no? Posteriormente hubo revisiones también de la Reina Valera, ¿no? A través del tiempo, de la 909. La siguiente revisión fue en el año 1960, que es muy conocida, ¿no? La traducción de 60. Y posteriormente también se hizo una traducción en el año 1995, 2011, también 2020, ¿no? Como decíamos, es la versión más leída en el idioma español. Siguiente, por favor, ya para finalizar. La siguiente lámina, por favor. Y ahí vemos, ¿no? Algunas portadas, ¿no? De lo que acabamos de comentar, de las diferentes revisiones que se hizo por la Sociedad de Bíblicas Unidas, ¿no? Los años 1909, 1960, 1995, 2011, y, y así sucesivamente, ¿no? Van a seguir las revisiones porque cada cierto tiempo hacen las revisiones, porque lo que se busca es que podamos llegar, ¿no? En el lenguaje, que como sabemos todos los idiomas en el transcurso del tiempo siempre van evolucionando, ¿verdad? El idioma no es estático, ¿no? ¿No? Va evolucionando. Esto es lo que podemos compartir acerca de la historia de la Biblia en español, ¿no? No nos olvidemos que es el resultado de mucho trabajo por los diferentes traductores a través de diferentes años y mucho esfuerzo, no solamente en recursos, sino también ha sido sacrificios de sangre. Muchos fueron quemados en hogueras, como decíamos, diferentes padecimientos que han pasado nuestros hermanos en el pasado para que ahora nosotros podamos tener la Biblia en español, en nuestras manos, en nuestro idioma, en diferentes versiones, traducciones, y que ahora tú y yo lo podemos tener de forma accesible. Así es. Muchas gracias a todos los que han estado acá presentes en línea de poder compartir acerca de la Biblia, su historia en el idioma español. Adelante, hermano Gabriel. Muchas gracias, maestro, por su tiempo y por... ha tocado muchos temas que eran desconocidos para mí. Así que hoy día hemos aprendido bastante acerca de la historia de la traducción de las diferentes Biblias al idioma español. Y la que es más importante para nosotros es la Reina Valera, pues porque es la que nos caracteriza como cristiano evangélico, la que nosotros usamos, ¿no? La Biblia católica tiene otra historia, ¿no? Otra traducción, es de la Vulgata Latina. Mi pregunta es, a modo de sospecha, ¿verdad? Porque hay una de traducción políglota, si esa fue la usada por Cipriano de Valera para traducirlo al español la Biblia del Oso, ya que él lo tradujo de los idiomas originales. Así es, lo que hizo Cipriano de Valera fue poder revisar lo que hizo su amigo, ¿no? Su amigo fue porque ellos existieron en el mismo tiempo, ¿no? Estaban en el mismo monasterio. Lo que hizo fue revisar, ¿no? Lo que hizo Casiodoro. Y lo que mencionó acerca de la Biblia Vulgata, claro, ¿no? En el año, si no me equivoco, 380, ¿no? En ese tiempo estaba el Papa Dámaso, ¿no? Que fue quien le encomendó al famoso Jerónimo, ¿no? Así se llamaba monje, Jerónimo de Estridón, que le encomendó poder traducir desde los originales al idioma latín, ¿no? Y es tanto así que Jerónimo se fue, pues, ¿cómo se llama? A Israel, a poder conocer, a profundizar más el idioma hebreo, de poder llevarlo, ¿no? Desde los originales a latín, ¿no? Y una vez que se traduce a latín, en esos tiempos también, hermano, ya existía también, así como la Biblia alfonsina, la pre-alfonsina, también había ya también el pre de la, que le decían el Vetus Latina, ¿no? O sea, la pre de la, antes de la Vulgata Latina, había una pre que circulaba por ahí, pero no había de forma oficial, ¿no? Pero es a través de la Iglesia Católica de forma oficial que circula, pues a través de esta traducción encomendada por el famoso Papa Dámaso, que se lo encomienda a don Jerónimo, ¿no? Y él se lo lleva al idioma latín, ¿no? Y es donde ahí la Iglesia Católica la adopta como el idioma oficial, ¿no? La Biblia en latín, que a partir del siglo IV, pues estuvo vigente, ¿no? Hablamos hasta el siglo XVI, ¿no? Mira cuántos siglos, hasta donde sale, bueno, el siglo XIII, ¿no? Que sale la Biblia alfonsina, ¿no? Y de ahí las posteriores, ¿cómo se llama? Traducciones al español, ¿no? Podemos también rescatar, obviamente, que la traducción latina estuvo vigente por muchos siglos, ¿no?
no habiendo otras traducciones porque estaba prohibido, ¿no? Claro. Obligadamente vigente porque convirtieron al latín en lengua sacra, ¿no? Así es, o sea, no se podía, no era accesible como lo tenemos ahora, ¿no? En diferentes Era, idiomas, modelos que podemos tenerlo. era profano traducir al idioma del vulgo. Así, sí, totalmente, ¿no? ¿Cómo se llama? Estaba también la Santa Inquisición posteriormente, ¿verdad? Había persecución, tortura. Realmente conocer la historia de los traductores no lo han tenido fácil poder llevarlo al español, ¿no? Como decíamos, hay algunos que perdieron sus propiedades, sus bienes, sus propios hermanos que fueron torturados, asesinados, otros fueron encarcelados, sus obras maestras, sus traducciones fueron quemadas completamente. O sea, es como uno ve tu esfuerzo que tú realizas y de pronto ves que lo queman y tienes que ocultar o llevarlo de aquí por allá. Y es por eso que actualmente eh, existen algunas de las Biblias que hemos comentado en el presente y obviamente muchas han sido destruidas, ¿no? Igual que la Biblia del oso, ¿no? También existen algunas, pero muchas han sido destruidas, ¿no? Quemadas, ¿no? Así es. Sí, y es asombrosa la participación de los llamados piratas para eh, Ah, la por supuesto. Sí, de verdad. Dice, incluso en la historia dice que la Iglesia Católica, al no saber quién era la persona que distribuía de forma clandestina o llevaba las Biblias a diferentes pueblos o lugares, y dice que lo veían como que algo, ¿cómo se dice? No encuentro la palabra, como algo sobrenatural o algo no cabía en sus mentes que a pesar que tanto control había y persecución y amenazas, podría circular en diferentes partes de España, por ejemplo, la Biblia. No coincidían esa idea, ¿no? Es cuando ya lo detienen a Julianillo y él obviamente no negó, según la historia, no negó nada, aceptó todos los cargos que fue que comercializaba en el sentido de que llevaba, distribuía la Biblia, ¿no? Él sí asumió todo eso, ¿no? Y lo vean como que, si más no recuerdo, dice que eh, era como que cuando él pisaba un lugar, era que se incendiaba ese lugar. O sea, en otras palabras, donde él llegaba era que se distribuía las Biblias. O sea, era temido, por decir en ese entonces, ¿no? listo, Pero maestro. obviamente no sabía quién era, ¿no? Muchas gracias por su ponencia y lo dejo a usted para que nos cierre su conferencia con una oración y lo damos por concluido esta clase del día de hoy. Amén, hermano. Amén. Estimados hermanos que nos visualizan o nos van a visualizar, ¿no? Esperamos que la ponencia presente haya sido de mucha bendición para sus vidas, eh, comentando que es importante conocer la historia que está detrás de nuestra famosa Biblia en español, ¿no? Particularmente de la Reina Valera. Es importante conocer nuestra historia, es importante saberlo y valorar el esfuerzo que tú y yo cargamos en nuestras manos cada vez que vamos a servicio o cuando nos desplazamos de un lugar a otro llevando la palabra de Dios. Llevamos ahí ese esfuerzo, ese trabajo a través de los años y que ahora lo tenemos en nuestras manos. Amén. Y decirles, animarles a que podamos leer mucho más la Biblia, porque solo leyendo la palabra de Dios conoceremos más a Dios. Y es importante conocer a Dios porque mientras más lo conocemos, más lo podemos amar. Porque nadie puede amar a lo que no conoce. Necesitamos conocer más a Dios, necesitamos acercarnos más a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Conociéndolo a Dios y llegando a su palabra. Así que les animamos a poder leerla, estudiarla o escudriñarla para poder conocer los tesoros que en ella encuentra, ¿no? En la Biblia encontramos historias sorprendentes de diferentes reyes, como David, Salomón, diferentes reyes a través de la historia, o los jueces, ¿no? Los patriarcas, el gran padre de la fe, Abraham, tenemos a Israel, a Jacob, las 12 tribus, tenemos los propios apóstoles, los 12 apóstoles. Hay tanta riqueza en la palabra de Dios que no solamente es historia, sino muchos de los pasajes de ahí lo podemos usar como vivencia en el presente, ¿no? Muchas cosas que han sucedido hace miles de años suceden ahora. Los conflictos en los reyes suceden ahora. No, diferentes conflictos que han sucedido en esos tiempos también suceden ahora. Entonces es importante, mientras más conozcamos la Biblia, ¿no? Más conocemos, nos acercamos más a Dios y usamos ese conocimiento para nuestra vida diaria, ¿verdad? Amén. Y quisiera finalizar con una oración. Amén.
Altísimo Dios de los cielos, te damos las gracias, Señor, por esta noche. Sabemos y reconocemos que eres el Dios de los tiempos, el Dios del pasado, el Dios del presente y el Dios del futuro. Eres el Dios que permitió que exista el idioma en español y en los diferentes idiomas que hay, que has permitido, Señor, que se forme a través de los años, nosotros podamos conocer mucho más tu palabra y disfrutar de la palabra, aprender los diferentes sucesos historias que han sucedido a través de los tiempos. Gracias, Señor, porque es a través de tu palabra que conocemos que con tu mano fuerte rescataste a tu pueblo de la mano de Moisés, abriendo el mar en dos y pudieron atravesar sin mojar sus pies. Reconocemos a través de tu palabra que eres un Dios poderoso, un Dios maravilloso, un Dios que nos ama, como dice Jeremías, con amor eterno, un amor que no tiene límites y que si fallamos, nos equivocamos, tu palabra dice, Señor, que eres fiel y justo para perdonarnos. Te amamos porque tú nos buscaste, nos encontraste. Te amamos, Señor, porque nos has permitido conocerte. Gracias, Jesús, por venir a esta tierra hace más de 2000 años y entregar la vida por nosotros. Gracias a ti, a la obra redentora, que somos salvos. Y hoy podemos declarar tu palabra y podemos compartir tu palabra. Gracias, Señor, por el esfuerzo de las múltiples personas que a través de los siglos del tiempo llevaron a nuestro idioma español, y que hoy lo amamos y lo valoramos, que tenemos tu palabra hoy en nuestras manos. Gracias, Señor, que tu palabra siga tocando el corazón de cada persona, que es tu palabra, como dice bien ahí escrito, que tu palabra jamás regresará vacía, sino que entrará hasta los tuétanos de los huesos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por todo lo que haces en cada uno de tus hijos, en cada una de tus hijas. Te damos las gracias, te exaltamos y te bendecimos, Dios de nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Muchas gracias, hermano Gabriel, y muchas gracias también al Ministerio Selah por esta bendición de esta noche. Gracias. Un abrazo para todos.